Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a resolver un ejercicio práctico donde vamos a utilizar la estructura que vimos en el video anterior, la estructura switch. El enunciado dicta crear un programa que simula una calculadora simple. Este programa leerá dos números y un carácter que representa la operación a realizar. Vamos a tener la posibilidad de realizar una suma, una resta, una multiplicación o una división. Según el valor del carácter, ejecutará la operación correspondiente entre los dos números ingresados. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos un programa es definir las variables que vamos a utilizar. En este caso el enunciado me marca que voy a tener dos números que va a ingresar el usuario y luego voy a tener variables donde voy a guardar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Adicionalmente, me marca el enunciado que uno de los datos ingresados va a ser un carácter que va a representar la operación a realizarse. En este caso, como es del tipo carácter, vamos a definir como char y vamos a ponerle el nombre de OP, que hace referencia a la operación. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario que nos ingrese los valores. Ingresar dos números, vamos a ponerle dos puntos, un punto y coma, y vamos a hacer la lectura por teclado con la instrucción sein, donde vamos a guardar el primer valor en N1 y en el segundo valor en N2. Luego de ingresar dos números, tengo que preguntarle al usuario qué tipo de operación va a realizar. Ingrese el tipo de operación a realizar. Entre paréntesis vamos a poner los símbolos que puede utilizar, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a hacer que sea capturado y guardado en la variable OP para posteriormente poder evaluarla. Una vez que ya tenemos los dos números cargados tanto en N1 y N2 y la operación a realizarse, vamos a ir evaluando con la estructura switch qué tipo de operación tenemos que realizar. Por ello va a estar en evaluación OP y iremos detallando cada caso. En el caso de que OP sea el carácter suma, y recuerden siempre que cuando hablamos de valores de char es una comilla simple y cuando hablamos de cadena de caracteres la utilizamos con la apertura y cierre de comillas doble. Si el caso es que el operador seleccionado es la suma, el símbolo de más, vamos a realizar la suma, que va a ser suma igual a n1 más n2. Punto y coma. Una vez que tengo calculada la suma y guardada dentro de la variable suma, voy a mostrar por pantalla el resultado de la suma. Es dos puntos, un espacio, y voy a concatenar la variable suma. Para finalizar las instrucciones del caso de la suma, recuerden que tenemos que poner la palabra reservada break para que realice el corte y no continúe evaluando los siguientes casos detallados. Ahora, podemos tener el caso también de que no seleccione la suma sino la resta. Va a suceder lo mismo. La resta va a ser igual al primer número menos el segundo número. Y luego vamos a mostrar por pantalla el resultado de la resta es dos puntos, un espacio, y concatenamos la variable resta donde tenemos el resultado de dicha operación. Break al final, punto y coma. Lo mismo sucede si no introduce el usuario ni la suma ni la resta y introduce el símbolo de la multiplicación. Vamos a hacer la multiplicación, va a ser igual al primer número por el segundo número. Luego de realizar el cálculo, vamos a hacer una salida por pantalla donde vamos a marcar que el resultado de la multiplicación es dos puntos, un espacio, y concatenamos la variable mul donde está guardado el resultado de la multiplicación. Break al final y nos resta ahora la división. Vamos a poner el caso de que el símbolo a realizar sea la división.
La variable se llama div, entonces vamos a guardar n1 dividido n2, punto y coma, y luego mostramos por pantalla el resultado. Resultado de la división es 2 puntos, un espacio, y vamos a concatenar la variable donde tenemos guardado el resultado. En este caso era div. Punto y coma, break. Punto y coma. Después vamos a tener el caso por defecto, default, ya que el usuario puede ingresarme un símbolo que yo no lo he contemplado. Vamos a mostrarle por pantalla un mensaje donde le informamos operación inválida. Punto y coma. Ahora ya estamos en condiciones de poder probar si nuestro programa funciona correctamente. Presionamos F11. Acá me marca un error. Y el error está aquí porque esto no es así, sino que es un punto y coma. Ejecutamos. Ingresamos 5, 6 y ponemos que la operación va a ser la multiplicación. 5 por 6 es 30. Correcto. Volvemos a ejecutar. Probamos 5 más 6. Y acá me tiraría un error porque en realidad es primero un número, segundo otro número. Y recién ahí la operación a realizarse. 6 más 5 da 11. Perfecto. Ahora hay una situación. Si yo ejecuto el programa y pongo 4, luego pongo 2 y utilizo la división, me da el resultado correcto, ¿sí? 4 dividido 2 me da 2. Pero si ahora ejecutara y pusiera 4 y luego 0 y utilizo la división, hubo un error, ¿sí? Es un error que, si bien verán que no nos da un resultado, se generó un error. No se puede dividir cualquier número dividido 0 porque no existe la división por 0. Entonces nosotros tenemos que controlar esta situación para que siempre le muestre algún tipo de mensaje o resultado al usuario. Entonces vamos a realizar una evaluación antes de realizar esto, para que no se intente hacer una división por 0 y nos genere un error. Entonces, antes de hacer todas estas operaciones que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es preguntar si n2, que es el número por el que se divide, es distinto de 0. Para preguntar si algo es distinto a 0 se utiliza el signo de exclamación y el signo igual, ¿sí? Si esto es distinto de 0, significa que estamos en condiciones de realizar lo que es una división, ¿sí? Porque el número no es igual a 0. Ahora vamos a hacer algo simple, vamos a cortar, ¿sí? Podemos seleccionar esto, clic derecho, cortar, y si esto está todo ok, como está aquí, vamos a ponerlo todo ordenado, vamos a hacer la división. En el caso de que no sea distinto de 0, nosotros lo que vamos a hacer es informarle al usuario que no es posible realizar una división por 0. Y en el caso de que sí se pueda, se va a calcular y luego se va a mostrar el resultado de la división. Utilicé el atajo por teclado control más X para poder cortar y control B corta para poder pegar. Ahora de esta forma ya tenemos contemplado y vemos que este cierre va a generar una dificultad. Ahora podemos ver que antes de hacer la división va a preguntar si se puede hacer la división. Si se puede hacer la división, se va a realizar el cálculo, se lo va a guardar en div y luego se va a mostrar por pantalla el mensaje que el resultado de la división es y el resultado guardado dentro de la variable div. En el caso de que no se pudiera realizar una división porque n2 no es distinto a 0, vamos a mostrarle un mensaje al usuario que no es posible realizar esa división y luego se realizará el corte de esa evaluación del caso. Vamos a ponerlo en práctica. Bien, acá falta un punto y coma. Ejecutamos. Ponemos 5, 0 y lo dividimos y ahora sí nos puede decir un mensaje, ¿sí? No nos muestra en vacío cuando se generaba el error. Nos dice, no es posible realizar la división por 0. Y si luego ponemos valores que sí pueden permitir una división, va a realizar la división. 5, 6, división.
y ahora el resultado de la división es 0. Acá nos dio el resultado a medias y esto pasa por un tema de definición. Siempre que nosotros hagamos una división entre dos números, tenemos la posibilidad de tener un resultado con parte decimal. Este es el caso. Si yo divido 5 dividido 6 me tendría que dar 0, una parte decimal. No está sucediendo esto porque las variables que tenemos definidas son enteras, ¿sí? Tanto donde se almacena el resultado como las variables que operan son del tipo entera. Para poder solucionar esto tenemos que cambiar esto y decir que van a ser del tipo doble. Doble permite que tenga una parte decimal, ¿sí? Almacena datos no solo enteros, sino la parte entera y la parte decimal. También podemos utilizar la variable float, que también almacena, y la distinción entre float y doble es que uno permite tener una parte decimal mayor. Ejecutamos, ponemos 5, ponemos 6, ponemos división y ahora sí obtenemos el resultado de manera correcta y completa. Bueno, esto ha sido todo por este video. Los espero en el siguiente.